kilómetros, bueno, miles de kilómetros, e despois, pois, non ter a certeza de que poidas chegar ao teu destino. O cal foi, para nós, para mí, para Raquel e para Jorge, que non está aquí, o sea, que non está aquí, que non está, que está na clase. Vale. Foi, pois, unha marabunta de sentimentos o que sentimos. É moi diferente ver a xente na televisión que nos falan como se fosen ao fin e ao cabo números, pero a verdade é que non, se estés diante vosa, non sodes capaces de mirarlle os ollos, porque simplemente transmiten un montón de cousas. É unha pasada, é que foi unha experiencia inolvidable. Tamén coñecimos xente da universidade tamén que tiña as mesmas inquietudes que a nós co tema dos refugiados. E iso, despois tivemos tamén a sorte de ir a Roma. Digamos que Lampedusa foi como un taller de concienciación no que nos involucramos para aprender, e despois en Roma o que pretendimos foi facer unhas especies tamén de talleres, pero esta vez de resolutivas, para chegar a unha conclusión, para facer algo. Chegamos a varias conclusiones. A primeira, que se podería facer unha asociación de alumnados para debatir os temas e chegar a unha especie de solucións, non? Outra cousa tamén é darlle saída nas redes sociais. É dicir, que moitas veces utilizamos Instagram para sacar fotos, para buscar memes, para facer tal. É dicir, que é un lugar utópico, no que sempre vamos a ser felices, non? Pois unha solución que chegamos é, non, o sea, temos que tamén falar diso. Sempre ponemos aí Pray for Barcelona, Pray for tal, cando pasa aquí. Está ben tamén, pero se facemos aquí, por que non facelo tamén noutros sitios? Chegamos a ese tipo de cousas, que simplemente estamos nunha burbulla. Europa somos unha burbulla. E temos que estoupala e tamén pensar un pouco no que pasa fora. Vale, pois é un caso claro de Siria. Por que se falou tanto de Siria? Nadie. Porque cando foi a primavera árabe, un montón de persoas sirias refugiados chegaron a Europa e tiñamos que dar acollida. É dicir, que solamente falamos cando ven o problema. O cal non ten nada de sentido, porque ao fin e ao cabo somos todos persoas. Simplemente polo feito de nacer nun lugar, vas ter unhas condicións diferentes. Iso non é xusto. E bueno, xa... falei o que tiña que falar, agora vai falar Raquel sobre algo de Lampedusa. Yo también estuve en ese grupo que tuvimos la oportunidad de ir a Lampedusa y luego a Roma, y yo me quería centrar, bueno, quería hacer un breve recorrido de las cosas que para mí fueron más trascendentales que vi allí. En primer lugar, me gustaría deciros un dato curioso, y es que todo esto es de verdad, o sea, pasó así. Llegamos a Lampedusa y el primer día era casi de noche y nos fuimos al puerto. Y en el puerto no había nadie, o sea, Lampedusa te la recorres en moto, es una isla minúscula. Y bueno, estábamos en el puerto, sentados en el muelle, tranquilamente, hablando como si nada, cuando de repente vemos llegar un bote, una lancha, o como queráis llamarlo, y nos quedamos en plan, ¿qué es eso? Hasta que caemos en que cuando se va acercando, las personas que están en ese bote son, bueno, yo creo que vendrían de África, así todos de piel oscura, luego había uno de piel clara y así. Y nos quedamos en plan como, no puede ser. Estas personas que nosotros estábamos con el móvil, o sea, nos lo estábamos pasando bien, y estas personas estaban ahora mismo viniendo en un bote desde África, o sea, imaginaros vosotros por lo que habrán pasado esas personas, no sé, serían 12 o así, y estaban viniendo, y éramos los únicos que estábamos ahí para verlo. Y estaban llegando y los veías, y estaban completamente quietos, no se movían, simplemente se dejaban llevar por la corriente hasta que vimos que llegaba la policía y ambulancias, y entonces los sacaban y ahí ya no pudimos ver nada más, porque se los llevaron. Pero quiero que reflexionéis sobre esto, porque, vamos a ver, solo se habla en las noticias de que llegan refugiados o de que mueren personas cuando nos encontramos con miles de muertes, o cuando nos interesa, o cuando invaden nuestro país, o lo que sea, pero a lo mejor en Lampedusa y en un montón de sitios más, estos botes con estas personas están llegando todos los días, sean 12, sea una o sean 20.000, da igual, están llegando, y estas personas lo están pasando mal. Y mientras nosotros
no digo que no estemos involucrados, pero muchas veces lo dejamos pasar o solo le damos vueltas cuando alguien nos informa de ello, pero nadie se molesta. Hay mucha gente que no se molesta ni siquiera en buscar en internet o en meterse, yo que sé, Amnistía Internacional es una organización sobre los derechos humanos y su página web está genial, te ponen un montón de información. Yo creo que deberíamos concienciarnos más, pero no porque alguien nos lo diga, sino porque tiene que salir de nosotros, ¿vale? Entonces, aquí estamos para intentar haceros, reflejar esto y haceros reflexionar. Y otra cosa que me gustaría decir es que allí en Lampedusa pues estuvimos con algunos de los supervivientes de lo de octubre, lo que pasó, que un bote murieron un montón de personas, y estuvimos con algunos de los supervivientes, mujeres y hombres, y algunos nos contaban pues cómo habían tenido que, una mujer decía, yo tuve que tirar a mi hijo al mar, era un niño de 2 años y yo estaba en el bote que está hecho de petróleo, que se hace completamente improvisado, o sea, no es algo que organices. La chica decía, esa es la necesidad de irse de tu país, es tan grande que tú llegas un día y simplemente ya estás en el bote y te vas. Vale, pues esa mujer contaba cómo había tenido que tirar a su hijo, que estaba muerto al mar, cómo había dejado atrás a su marido, que es un caso raro porque normalmente van los hombres, y a sus hermanos, y cómo están deseando simplemente llegar a un país de acogida, pero para luego volver y salvar a los suyos, no para quedarse ahí. Creen que su país y su cultura no tienen por qué abandonarla. Y es curioso porque yo le pregunté a uno de estos supervivientes, le dije, y cuando estás en el momento de recoger todas tus cosas para irte en un bote que no sabes a dónde te va a llevar, no sé si vas a sobrevivir, no sabes nada, ¿qué es lo que consideras más importante para ti para llevarte? ¿Qué piensas? ¿Qué cojo? Bueno, pues la respuesta fue que me dijo, es que ni me acordé. Y eso para mí, a mí me marcó muchísimo porque me dijo, es que ni me acordé. La necesidad, o sea, era tal la problemática, era tan descomunal que ni me acordé de coger algo. Yo simplemente fui tal y como iba y me metí ahí y que pasara lo que tuviera que pasar. Y eso me parece increíble. Y luego, brevemente, quería mencionar a un chico en especial que se llama Sayed. Y al que conocimos personalmente en una de estas clases, era parte del taller, venía con una ONG y él nos contó su historia personal durante un largo tiempo de cómo había salido de Afganistán con 8 años y llegó a Italia con 18. Y este chico, que acabó llorando, o sea, fue muy emotiva la charla, pues contaba cómo, por ejemplo, había tenido que salir un día. Su madre le dijo, mira, hoy a la tarde vamos a ir al mercado, te va a venir a recoger un hombre y vas a ir al mercado a comprar ropa o a comprar lo que sea. Y la madre no le decía nada más. Y este chico, Sayed, con 8 años, decía, pero mamá, pero no entiendo, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Qué pasa? Y bueno, resulta que por la tarde, efectivamente, un hombre vino a recogerlo, se fueron al mercado y nunca más volvió a ver a su madre. Su madre, que tenía otros hijos, cuyo marido había muerto porque lo habían matado los talibanes, iban todos a la guerra, tenían armas y tal, quería que Sayed tuviera una oportunidad, así que consiguió que este hombre, con dinero, no sé por qué medio, intentara sacar a Sayed del país. Bueno, pues, por hacer un súper resumen, salió de Afganistán, se fue a Irak, lo volvieron a enviar a Afganistán, se fue a Irán, lo volvieron a enviar a Afganistán, o sea, pasó por un ida y vuelta que no os podéis ni imaginar. Trabajó de niño, trabajó en un montón de sitios para conseguir dinero, porque él tuvo que seguir viajando solo, y todo se lo tenía que pagar él, ¿sabes? Podía conseguir a gente que le echara una mano, pero era un niño trabajando por intentar buscarse algo. Durante un largo tiempo, de hecho, estuvo súper cabreado con su madre porque no entendía por qué lo había enviado a un lugar solo y lo había dejado y no le había dicho nada al respecto. Bueno, pues estuvo trabajando y tras años, después de pasar por cárceles donde lo volvían a enviar, porque ningún país los quiere, ¿no? Tras años consiguió, por ejemplo, dinero para un barco, ¿vale? Y en este barco le dijeron, sí, en 2 días o 1 llegaremos a Grecia y allí ya desembarcaréis y todo guay. Vale, pues se metió en este bote, en un barco, no sé cómo era exactamente, y fue a la bodega. Y en la bodega no estaba él solo, sino que había muchísima gente. O sea, no hablamos de un barcazo, hablamos de un barco. Y había muchísima gente. Gente como él,
mayores, pequeños, que intentaban huir de su país. Y quiero que os quedéis con una cosa, me dijo que las condiciones eran inhumanas. Estaban todos pegados, por cierto, no fue un viaje de un día ni dos, fue un viaje de semanas, pero no les dieron de comer, no les dieron de beber, los apaleaban, se hacían ruido, los pegaban hasta casi matarlos. De hecho, creo que murió uno, se asustaban, ellos no hacían nada. Sayed decía, yo no quería problemas, yo solo quería llegar a mi hogar. Bueno, pues les pegaban, les quitaron el agua, les quitaron la comida y también él contaba lo que es la higiene. Porque a veces no nos paramos a pensar en las condiciones en las que uno tiene que estar con un montón de gente que no se puede lavar, que no puede hacer nada, sus necesidades. Él contaba que estaban todos encima de todos. Y luego se abrió un agujero en el barco, empezó a entrar agua, se ahogaban, pero nadie les hacía caso, nadie los ayudaba. Bueno, en fin, desastroso. Por fin consiguió llegar a Grecia, donde allí lo querían volver a enviar a su país. Y por último, llegó a Italia debajo de un camión. Esto de no sé si lo habéis oído, que hay gente que se mete debajo de los coches o de los camiones y van agarrados. Bueno, pues Sayed fue uno de esos que estuvo durante días, si no recuerdo mal, ahí, sin comer y sin beber, como ya he dicho, sin lavarse y sin nada, aguantando. Y vio como sus amigos y gente que conocía que también estaban metidos dentro del camión, vio cómo se los llevaban porque los encontraban, pero a nadie se le ocurrió mirar que un chico tan pequeño podría estar metido ahí, porque es que ahí os hablo de que no hay ni sitio donde meterse. No sé cómo lo hizo. Bueno, pues cuando llegó a Italia, lo primero que hizo fue bajar del camión. Y entonces hubo un momento en el que se encontró con el conductor. El conductor salió del camión y se encontró con Sayed. Y fue como un plan, por un momento, como película total, estaba el conductor y Sayed mirándose. Sayed estaba en plan, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, una situación que no sabes qué